Muy buenas, bienvenidos a Entre Marinos, el podcast donde hablaremos principalmente de divulgación náutica, contando con la presencia de colaboradores expertos en diferentes materias que tengan que ver pues, con la náutica. Hablaremos sobre náutica de la marina mercante, hablaremos sobre náutica de recreativa deportiva, hablaremos sobre pesca, sostenibilidad, ecología marina, hablaremos sobre la marina de guerra, hablaremos sobre derecho marítimo, hablaremos sobre leyes, hablaremos sobre seguridad, hablaremos de todo lo que esté relacionado principalmente pues, con nuestro mundo. Mi nombre es Hugo Grau y estoy muy contento de poder iniciar este nuevo proyecto que, bueno, pues ha surgido un poco de la nada. Este proyecto principalmente surge de los centros marítimos Escuela Náutica Orión y Faro Escuela Marítima STCW, donde, bueno, mi equipo y yo pues, consideramos que teníamos que dar otros salto y queríamos informar mejor de lo que nos ocurre en el día a día, en la empresa, en las escuelas, hablando con los alumnos, las dudas que tienen principalmente. Una de las motivaciones ha sido las dudas de los propios alumnos, ¿no? De querer saber y querérselo explicar, pero claro, muchas veces tú estás haciendo una formación donde te puedes desviar un poco, pero no puedes contarle todo lo que uno ha vivido, experimentado. Entonces creíamos que la mejor manera era pues embarcarnos en este sistema de transmisión de información. Y bueno, yo soy marino mercante, entonces creo que puedo guiar muy bien a mis colaboradores, a los invitados y de alguna manera intentar montar algo que podamos transmitir todo esto. Hoy, nuestro primer programa, tenemos un invitado muy especial. Aparte de que es un gran amigo mío, estudió conmigo en la Universidad de Cádiz, náutica y transporte marítimo, repito, es un gran amigo. Ya no solo es un compañero de facultad, sino casi es un hermano. Él es José Manuel Vaca González, licenciado en náutica y transporte marítimo y capitán de la marina mercante. Desde hace poquito, ya tiene una gran experiencia, pero hace poco pues se embarcó y es controlador y operador en salvamento marítimo, precisamente en un punto muy complicado de nuestras aguas territoriales, que sería Tarifa. Hoy hablaremos con él, nos va a contar qué hace un controlador, qué hace un operador, nos va a hablar de los procedimientos de emergencia. Yo creo que es muy interesante su punto de vista, porque los conocen o son conocidos como los halcones del mar, son los vigilantes, los reales, aquellos que estamos navegando, si necesitamos algo vamos a recurrir a ellos y son los que nos van a salvaguardar. En breve empezamos Entre Marinos, uno de los que será los mejores podcasts de náutica que habéis escuchado. Muy buenas, José Manuel. ¿Qué tal estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos. ¿Bien? Bien, bien. Pues oye, ante todo, un gran placer de que me hayas concedido la invitación. Ya en la introducción hemos contado quién eres y nada, cuéntanos un poco, ¿qué es eso de ser un controlado? ¿Esto qué es lo que es? Bueno, pues un trabajo que en realidad consta mucho de la anticipación, sobre todo. O sea, tenemos bastantes centros a lo largo de la costa española. Pues una zona de responsabilidad SAR de 1.500.000 kilómetros cuadrados, o sea, a lo largo de casi 8.000 kilómetros de costa. Y nuestra principal función, pues, es salvaguardar la vida en el mar, ni más ni menos. El A trabajo eso. es, bueno, el trabajo, pero ya es un poco devoción, ¿no? Es controlador y operador de salvamento marítimo. En concreto, tu caso, Es la Torre de correcto. Tarifa. Sí, nosotros lo que ¿Por controlamos es qué la zona del estrecho. Tarifa o el estrecho de Gibraltar es tan importante? Teniendo en cuenta que básicamente al día pasan unos 300 barcos más o menos por allí, o sea, Ya los datos lo dicen todo. ahí lo dice todo. Entre la vía de circulación oeste y la este tenemos el dispositivo, la zona del estrecho. Luego es una zona también, aparte de ser bastante de alto tránsito marítimo, tenemos el puerto de Algeciras, que es uno de los puertos más importantes de Europa en cuanto a movilidad de GT, de contenedores y tanto de buques de carga general y demás, y el puerto de Tangermet, que está en la costa norte de Marruecos, que también es bastante importante. Pues Corrígeme si me equivoco. España, o Salvamento Marítimo Tarifa, ¿qué cubriría? La parte de salida al Atlántico y luego la de entrada del Atlántico al Mediterráneo lo cubre Tánger. sí, ¿O cómo básicamente funciona? Porque es un nuestra estrecho zona, internacional, ¿no? sí, al ser un paso VTS es un estrecho internacional, como bien dice, abarcamos nuestra zona SAR, abarca desde prácticamente Motril, digamos, más o menos para que nuestros oyentes nos puedan entender, desde Motril hasta la playa de Mazagón, más o menos en Huelva. Bueno, mucha zona, ¿eh? Sí, la verdad es que es bastante grande y contamos con bastantes medios a la hora de cubrir todas esas zonas. O sea, tenemos embarcaciones desde prácticamente Motril, Estepona, lo que es Algeciras, Tarifa, llegamos a Cádiz y ya Huelva. Vamos a ver. Tú llegas a la torre, ¿no? Yo he visto algunas imágenes y alguna vez he visto alguna. Y eso es como Sí. una nave espacial. Básicamente, sí, más o menos. Sí. Entonces tú llegas, no sé si te tomas un cafelito o un té.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es la magia? Bueno, el día a día nuestro, que seguramente a lo que te refieres, las emergencias, sobre todo en el centro de Tarifa, son constantes. Solemos tener emergencias diario prácticamente, abarca muchos ámbitos, como suele ser la inmigración, la asistencia a buques de recreo, Ujú. que creo que esto le puede interesar bastante a nuestros oyentes. Lo hablaremos un poquito más porque me interesa hacerte unas cuantas preguntas sobre embarcaciones deportivas, porque bueno, creo que muchos oyentes que nos van a escuchar les va a interesar mucho el que ya se lo digo un experto, porque cuando se lo digo yo como profesor a veces se ríen de mí. Sí, 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 dime. Pues nada, eso, básicamente nos ponemos al día con lo que haya podido haber y ya pues estamos alerta. Aparte de nuestra función a la hora de las emergencias, también está la del seguimiento al tráfico marítimo y ayuda a la navegación a los demás buques. Y asistimos a lo que todo el tráfico que te comenté antes, todo el tráfico que pasa por aquí por el estrecho. O sea que no es aburrido para nada, vamos. Es No, no, no. bastante, Claro, bastante el tema dinámico. es que los barcos que están obligados a pasar por la vía de circulación del dispositivo de separación del tráfico, vosotros ¿Correcto? tenéis que apoyarles en la ayuda a la navegación. Es correcto, sí. ¿Qué, Aparte tiene qué- un... Dime, qué dime. puede ocurrir que tú tengas que intervenir? ¿Que se está desviando? ¿Que ha tenido una Sí, emergencia? sí, bueno, básicamente el que cumpla la regla 10 del RIPA, el reglamento de abordaje, que no naveguen por zonas donde no tienen que navegar, que naveguen a una velocidad adecuada a lo que es el dispositivo. Y luego, aparte de buques mercantes, pues tenemos todo tipo de buques, pesqueros, hay veleros, embarcaciones menores también que andan por allí. Entonces es un poco caótico y hay que estar bastante encima de lo que es el dispositivo, sí. Hay una frase que no sé si te acuerdas que nos decía mucho la facultad o cuando estudias el RIPA que es la de en la medida de lo posible, ¿no? Oye, Correcto. directamente decir, o sea, hay prohibición, no me digas en la medida de lo posible porque todo el mundo va a entrar. Sí, sí, está claro. Bueno, ahí siempre hay excepciones, por ejemplo, la seguridad, que es algo que va directamente intrínseco a lo que el pensamiento del capitán o el momento en el que se encuentre, en la situación en que se encuentre, ¿no? Que es algo tan personal que nosotros no podemos opinar sobre eso, ¿no? A partir de ahí, pues que cada uno vaya por donde tiene que ir, ya todo el mundo sabe las reglas. Luego también supongo que varía mucho, ¿no? El estar controlando la zona de Tarifa y toda la extensión que nos acabas de contar, de por ejemplo estar en la otra torre, ¿cuál sería? Por ejemplo, ¿la más cercana a Valencia o Palma? No, bueno, hay una torre en Algeciras que es la que controla tráfico dentro de Bahía, digamos, que es algo Ajá. que sería bastante engorroso si lo tuviéramos que controlar de Tarifa, ¿no? Ellos hacen una labor también importante porque el tráfico de Bahía de Algeciras también es grandísimo. Ujú, Luego la siguiente está en Cádiz, ujú. Huelva, y ya hacia el levante tendríamos Almería y ya Cartagena, Valencia y va subiendo por la costa. En estas zonas yo creo que variará mucho el trabajo, tipo de Sí, emergencias, el sí, tipo exacto. de situaciones, ¿no? A lo mejor Sí. se me ocurre que a lo mejor en zonas más tipo Levante o Baleares seguramente exista más emergencias marítimas del tipo embarcaciones deportivas o negligencias que a lo mejor la zona más del estrecho, que a lo mejor Sí, es más controlador de paso y a lo mejor seguramente no, las emergencias son mucho más gordas. sí, sí, tiene totalmente la razón. Vamos, cada torre tiene su vida propia, digamos, y la geografía pues hace su trabajo también y cada zona pues tiene sus más y sus menos, como digo yo, y todos hacen una gran labor, ¿no? ¿Cómo se actúa desde la torre? Porque, bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es salvamento marítimo, pero seguramente a lo mejor muchas personas lo primero que les va a venir a la cabeza es la lancha naranja que está por el mar, Sí, ellos es ¿no? lo que ven, o sea, el fin, Pero yo, la presentación, una de las cosas que he dicho, que lo he escuchado muchas veces y me encanta, es que sois los controladores, sois los halcones del mar. sí, Sois los ojos que todo lo sí, veis. La lancha no lo ve, la lancha tiene que ir. O sea, sí, es la sí. acción a lo mejor. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es la Pues nosotros, coordinación? ¿Cómo es salvamento marítimo? nuestro trabajo es un poco en la sombra, ¿no? O sea, recibimos la primera llamada de alerta, la reciben los controladores, digamos. Entonces tenemos que realizar muchas veces también trabajo de investigación, porque Ujú. no todo lo que te llega realmente es lo que está ocurriendo. Entonces es un trabajo que requiere anticipación, como te dije antes. Una vez que ya tenemos Es planteada lo decir, que tienes que utilizar un poco, ¿no? La psicología y ponerte en la totalmente, piel de sí, esa sí, persona que estarán nerviosos, sí, en estado sí, de es correcto. shock y, claro, tienes que tener un temple, ¿no? Pues sí, a veces no recibimos la llamada directamente de la persona que está en riesgo, la recibimos a través de un alertante. Entonces, primero hay que saber bien de lo que se trata. Una vez que recibimos ya toda la información, pues
nuestra función es gestionar de manera correcta lo que sería el posible rescate o lo que necesite en cuestión, que no siempre son rescates, a veces son evacuaciones médicas, contaminaciones, se nos dan muchos tipos de emergencias. Y básicamente lo que hacemos es, nosotros somos la primera barrera, digamos, y luego a raíz de ahí, pues ya, como dices tú, a la zona llegan los compañeros del mar, que también es un trabajo bastante arduo. La verdad que tenemos una buena planificación. También colaboramos con muchos estamentos, como son aduanas, Guardia Civil, Cruz Roja. La verdad es que la colaboración es bastante buena en ese sentido. Es decir, Y en una si no, emergencia podéis llamar, no, o sea, a un barco de la Guardia Civil porque a lo mejor uno de los vuestros no llega a tiempo, pasa algo. sí, correcto. O sea, aquí por lo menos en el estrecho suelen tener bastante presencia lo que es la zona, tanto aduana como la Guardia Civil, y entonces nos ayudan bastante en ese sentido. Tenemos a lo mejor que localizar alguna patera por inmigración o alguna embarcación que tiene problemas y ellos la verdad es que no. La colaboración es bastante buena, sí, en ese sentido. ¿Y Cruz Roja pertenece a Salvamento Marítimo en el Mar? Hay una colaboración, tenemos colaboraciones con ellos. No es un estamento que pertenezca directamente a Salvamento Marítimo, pero sí que tiene un acuerdo de colaboración y Te lo cuento porque lo he prácticamente. visto en ciertos puertos, a lo mejor más Mm, pequeños, del tipo sí, sí, deportivo, donde se ven pues lanchas bastante preparadas, tipo neumática. Te sí, pone ahí Cruz tiene Roja, razón. pero también lleva el logotipo de Salvamento Marítimo. Sí, es correcto. Es una colaboración que tiene con la empresa y trabajan como si fueran una unidad más del salvamento marítimo. Una emergencia que te puede ocurrir diariamente. Algo que las estadísticas digan, "Joder, que todos los días va a ocurrir". Bueno, pues va bastante por época. Es cierto que el invierno es una época más tranquila, en el sentido de que no hay tantas embarcaciones en el mar o el volumen es bastante menor, pero sobre todo en verano tenemos muchas emergencias relacionadas con embarcaciones menores, con fallos de motor, se quedan a la deriva, tienen problemas de diferente tipo. La verdad es que en verano suelen aparecer más problemas también con gente que hace deportes acuáticos, como el pádel, el kitesurf, el windsurf y demás. Yo te diría que esa sería mi elección, si me tengo que decantar por uno. Tendríamos que plantear campañas más fuertes a la concienciación de las Sí, sí. embarcaciones deportivas. Sabía que iba a salir, el tema iba a salir a flote. Y la verdad es que sí, que yo pondría más, sobre todo la formación y la información, porque mucha gente sale al mar y no es consciente realmente del peligro que puede tener, ¿no? Ni el peligro que puede conllevar no tener una embarcación al día, digamos, ¿tú me entiendes? No tenerla en condiciones y salir de todas maneras porque no has podido salir toda la semana o porque te apetece un domingo y te da igual, ni siquiera mirar el nivel de aceite, ¿no?, que puede tener el motor. Entonces, suelen venir muchos problemas por ahí. Ya te digo yo que las embarcaciones menores suele ser muy habitual que pasen este tipo de problemas. Y yo creo que, como tú bien dices, aplicando una formación o dando más información, pues se podría evitar bastante aún. Bueno, ya que sacamos el tema, pues vamos a entrar en faena, ¿no? Mira, Vamos allá. no, porque nosotros cuando damos, o yo cuando doy clases de tanto de navegación deportiva como profesional, insisto mucho en el apartado GNDSS, Sí, en el apartado de que hay gente que le puede gustar más o menos la radio o ve la radio del barco como un instrumento que está ahí para llamar a sus amigos o entrar en el puerto. sí, Y hay correcto. que recordar, ¿no?, bueno, que el sistema GNDSS es un sistema combinado de diferentes equipos, entre ellos, pues bueno, vulgarmente dicho, la radio o el UHF. Insisto mucho en que hay que saber utilizarlo, ¿no? El otro día estaba dando una Sí, charla y hablaba de la diferencia entre cursillo y curso operador. sí, Si un cursillo no te acredita, ¿no? Eso es una cosa como para decirte, mira, esto funciona esta manera y ya es lo que te la ganas. La diferencia claro, entre ya ser operador es que tú tienes una responsabilidad. es correcto. Sí, sí, Y yo creo que a ver cómo esto lo podemos transmitir. Tú estás trabajando y de repente te salta una alarma. Y es una persona que está en un velero, por ejemplo, pidiendo un MED. sí, Claro, seguramente tú notes el estado de nerviosismo y el estado de malestar, más en esa zona, en el estrecho, donde el viento es fuertísimo y la altura de la ola pues, se puede incrementar muchísimo. Bueno, uno de los grandes fetch conocidos que se crea allí. Claro, sí. este estado de nerviosismo, ¿cómo es? ¿Cómo se actúa? Yo te quería decir que ciertamente de lo que es la teoría a lo que es realmente una llamada de emergencia real, dista Sí, bastante. La verdad es que dista sí. bastante. O sea, teóricamente es verdad que debe de ser de una manera, pues emites el MED, lo debe de recibir la costera, ¿no? La costera es cuando nos lo traslada a nosotros, Ujú. otras estaciones pueden recibir. Lo importante, y me gustaría recalcar bastante esto, es que cuando se emite un MED en fonía, tanto en fonía como en DSC, llamada selectiva digital, es importante que no le den al acuse de recibo cualquiera que esté escuchándolo por ahí, porque en el momento en el que acusan, Correcto. ya no llega a lo que es el destinatario, que sería la costera o bien nosotros, ¿no? Entonces Correcto. eso podría complicar
complica muchísimo la cosa. Pero a lo que te referías de cuando se recibe una llamada, es cierto que se nota el nerviosismo bastante. O sea, el protocolo se pierde totalmente, que es algo que no se debería, pero lo es. O sea, es algo que por eso también te digo que me gustaría recalcar que el protocolo es muy importante. O sea, que sepan que si siguen los protocolos al 100% van a recibir ayuda, seguro. Y en lo que comentabas, pues sí, la verdad es que te das cuenta de que la gente lo puede pasar muy mal en la mar. Por eso me gustaría recalcar bastante que la seguridad yo creo que debería ser lo primero a la hora de salir a navegar. Creo que es muy importante porque la frase, que seguramente tú también la has escuchado, ¿no? De, ¿y esto a mí para qué me sirve? Correcto, sí, es muy común, muy común. Vamos a ver, a lo mejor hoy no, pero Sí, antes de sí, ayer seguramente tú tendrías una emergencia y te acordarías y dijo, pues mira, si ahora hubieras hecho lo que tienes que sí, hacer, que sí, es no salir a la mar o comprobar el motor o comprobar tal, o bueno, ahora es lo que te hablaremos de los decía. equipos de seguridad, pero bueno, creo que es que no hay que olvidarse de que da igual que estés en una embarcación deportiva o da igual que estés en un mercante, en el momento que una persona adquiere el título de patrón tiene las mismas responsabilidades que un capitán de la marina mercante. Es Pues sí, decir, la verdad es que en ellos la son navegación y en la estaciones. seguridad es la misma. Son estaciones, Hugo, que al fin y al cabo la vida de otra persona puede depender de ellos directamente, Correcto. porque si ellos emiten un MEDE y por lo que sea no lo podemos recibir, los que somos las estaciones costeras y los centros de coordinación de emergencia, ellos son los responsables de darle el acuse de recibo y prestarle ayuda. O sea, estamos hablando que tú sabes que podría incurrir incluso en delitos si lo que hace es omitir un socorro, ¿no? Esto es importante, porque te lo quería preguntar porque incluso yo he tenido algunas veces dudas. Las falsas alertas, es decir, Sí, sin menospreciar a nadie. El gracioso o la graciosa que le pega al botón rojo sí. y se calla la boca. Normalmente suelen ser fallos. O sea, fallo por desconocimiento de lo que tú decías, de uso del sistema, que por eso nos No, gustaba hacer tanto hincapié. es complejo, ¿no? Porque hay que abrir una tapa, hay que quitar un precinto, hay que abrir una tapa y hay que mantener pulsado. Sí, es complicado, pero bueno, Es decir, voy a tener buena fe, pero yéndome a tu terreno, quería yéndome hacer a un tu poco de terreno, abogado del diablo, pero bueno. sí, sí, me voy a tu terreno y te lo voy a comprar. Venga, pues mira, no se hacen una idea el sistema que desencadenan a la hora que le dan a ese botón, porque activan una serie de protocolos, nosotros no sabemos lo que está pasando, entonces nos tenemos que Claro. ir directamente a alguien que tiene un problema bastante grave. Ujú. Entonces, todos esos recursos que nosotros estamos desplegando, digamos, para intentar solucionar ese problema, son recursos y tiempo que le está quitando a otra persona que realmente tenga un problema grave, ¿eh? Me quiero referir. Entonces, Sí, sí, claro. Bueno, y también hay que hablarlo, ¿no? Y también poner en riesgo la vida de personas que van en una lancha hacia un lugar. eso es lo que te digo. O sea, están poniendo en una situación muy Aunque grave, sea su trabajo, bastante. pero están poniendo en riesgo. Sí, sí, en eso coincido contigo. La verdad es ¿Y esto que hace qué poco ocurriría? ayuda. ¿Qué ocurriría si demostráis que es una falsa alerta y no es un fallo del Bueno, sistema? en ese sentido es complicado porque, como te decía antes, hay que estar en el lugar para saber qué es lo que ocurre realmente. Entonces ya es un poco tu palabra contra la suya, ¿no? Puedes acusarlo de muchas cosas, pero si se defiende y dice que no, que ese aparato ha podido mal funcionar por otros motivos, es algo complicado. Yo lo que pediría es que hay test, tú lo sabes, en esos equipos que se pueden probar perfectamente Claro, una llamada de pero socorro y no pasa nada. volvemos a lo de antes. Hay que ser operador, hay que saber que tu equipo tiene un test y Es antes de correcto, salir a la mar sería interesante de que te comprobases, ¿no? De las personas, seguramente. me cuesta decirlo porque soy un gran defensor de la náutica deportiva, pero el 95% de todos los alumnos y todas las personas que tienen titulaciones no lo saben. No, pues seguro. Y busco que lo sepan, busco que lo sepan. ¿Crees que falta formación? Más que formación, que yo diría que vuestro trabajo es bastante bueno, no es por nada. Yo creo que más que formación lo que hace falta es conciencia. Me refiero a la gente, vuelvo a repetir, no es consciente del peligro que pone su vida en cuanto sale a la mar. O sea, una vez que tú ya sales a la mar, tu vida ya está en riesgo. No es como ir a comprar el pan por la mañana, que también, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, el mar es en un lugar que es peligroso, que tú lo sabes, y cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Entonces yo antes de salir, yo me centraría en conocer cómo puedo salvarme si tengo un problema, ¿no? ¿Cómo puedo salir de un problema? En ese sentido, yo diría que me dedicaría a conocer bien mis equipos, a leerme los manuales, que eso es primordial. O sea, yo tengo una radio, un Ujú, modelo de radio, tengo que conocer cómo funciona. ujú. La radio baliza, chaleco, balsa, todo ese tipo de equipo. Yo me centraría más en eso. Sí que puede faltar formación en el sentido de que no son conscientes de dónde van a la hora de que salen a navegar. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que falta un problema de conciencia y bueno, una de las misiones de este podcast es transmitir todas estas cosas con expertos como tú para que a ver si conseguimos darle un vuelco a la mente a Bueno, muchas personas. Real Decreto 339/2021, que es el de dispositivos de salvamento marítimo en embarcaciones deportivas. Tema de las bengalas, chalecos, ajá. etcétera.
Esto en principio, a ver qué opinas, porque seguramente en tu día a día, pues no es que forme parte, pero sea un impedimento para poder desarrollar mejor vuestro trabajo. El tema de las banderas polacas, las banderas belgas, holandesas, las Sí. españolas. Nosotros en España sabemos que tenemos esta normativa y que, bueno, que existe la inspección técnica de buques, donde va un Ujú. inspector de una entidad y realiza la inspección adecuada. Sí. Mucha gente me dice, yo es que me voy a otra bandera porque me exigen menos. Esto ya es un claro ejemplo de lo que estamos hablando de la concienciación, ¿verdad? Sí, es correcto. Ahí ya está yéndote por el camino fácil, que al fin y al cabo la seguridad hay que cumplirla en todos los países, digamos. O sea, es verdad que algunos te exigirán menos, otros te exigirán más, pero cuando estás en la mar, el que te exige es la mar, digamos, en ese sentido. O sea, no tiene, la mar no tiene bandera. Me gusta mucho esa frase, ¿eh? El que te exige es la Y mar. tu vida es la que está en riesgo. Yo, la verdad es que no, ni me lo plantearía a la hora de llevar equipos de seguridad y llevarlos al día, porque una simple bengala te puede salvar la vida en un momento de riesgo, ¿no? Y en ese sentido yo no lo pensaría, ¿no? Claro, yo creo que lo que tiene que entender el usuario es que gastarte 300 euros en unas bengalas no es dinero, Correcto. O sea, tu si vida. tienes dinero para mantener, no sé, tienes dinero para mantener una embarcación, un velero, por ejemplo, que vale tu vida, ¿no? Pues en ese sentido, pues Esto sí. creo que es un problema grande. Por otro lado, ICE sí o no obligatorio para todo el mundo. Bueno, nosotros ya Para mí sabemos que sí, barcos más de 500 GT, barcos de profesional, pues, sí, lógicamente esto es sí, sí. indudable. Pero embarcaciones deportivas en general, ¿obligatorio sí o no? Ese melón me gusta bastante. Yo diría que sí. Que sí, porque forma parte de tu seguridad. Para nosotros, los controladores, por ejemplo, te hablo de mi punto de vista, desde Salvamento Marítimo, nos facilitaría. Discúlpame, cuéntanos muy rápidamente qué es el ICE. Bueno, es un dispositivo de localización que emite una frecuencia VHF. Lo que hace es facilitar tu permanente localización. O sea, eso es algo Ujú. que si el equipo está transmitiendo, me remito a lo que es el salvamento marítimo, no tiene precio. Porque a mí me llama un velero, por ejemplo, que no tiene ICE y tenemos otros equipos como son el radar y demás y los radiogonómetros, pero puede costar más por el hecho de que, por ejemplo, las condiciones meteorológicas no permitan que el radar pueda localizar un eco con claridad, tú lo sabes, al navegar, Ujú. y que se complique a la hora de la La localización, ¿no? diferencia puede ser, no sé, me atrevo a decir que teniendo un ICE, pues te puedo localizar en 5 minutos y no teniendo un ICE a lo mejor puedo estar hasta 20 minutos. Puede ser, 20 incluso menos minutos es con AI. Ya es que estás facilitando tu visibilidad a los demás, a buques mercantes. correcto. Entonces, algo que para mí son todo ventajas. Le veo cero inconveniente. Si yo tuviera una embarcación, por supuesto que tendría AI, porque Ujú. sé lo que es. Ujú. No, yo opino lo mismo que tú. Yo creo que dentro de. Bueno, que el ICE no pertenece al sistema GMDSS, ¿no? Creo que No, no lo pertenece ya a pertenece. ayudas a navegación, Es correcto. si no recuerdo mal, el capítulo 5 del SOLAS. Pero bueno, yo creo que lo pondría como un equipo, lógicamente, de seguridad y obligatorio electrónico dentro de cualquier barco. Hombre, a lo mejor si me estás diciendo un barco matriculado para navegar a 5 millas, bueno, pues Ya, bueno, en ese sentido. podríamos ver el nivel de peligrosidad que tiene 5 millas de la costa y en ciertos lugares, pero en general, más o menos todos los barcos que están despachados para 12 millas, esto es indudable, 12 millas es bastante, hombre. Sí, sí. Y sobre todo en Y bueno, zonas de y alto nosotros aquí en tráfico. el Levante, que la gran mayoría se va a las Islas Baleares, están haciendo un cruce muy potente, muy Por potente. ejemplo, por ejemplo. Yo soy ferviente admirador del ICE, la verdad. Te lo digo desde el punto de vista de un controlador, es que nos facilita el trabajo a nosotros, a los que van a bordo de esa embarcación, a los que están alrededor, porque si hay algún Ujú. problema es que la diferencia es abismal, de tener a no tener ICE. O sea, si no fuera tanto no lo diría, pero es verdad que lo es. Ahora volvemos porque tengo otra muy buena para ti. Pero es que me he acordado, porque has dicho una frase y me he acordado de muchas preguntas que me hacen muchos alumnos cuando damos los cursos de radiocomunicaciones, precisamente para el PER. ¿La torre de salvamento marítimo puede llamar a una persona para que le ayude? Es decir, yo estoy navegando con mi barco a motorcito, estoy pescando. ¿Yo puedo recibir una llamada tuya para que yo sea tus ojos o yo te ayude? Sí, sí, sí. Muchos me preguntan, oye, que si yo soy un barquito de 8 metros y me dice que si puedo ayudar a un barco de 30, ¿qué hago? Bueno, a ver, nadie está en la obligación, va a depender del individuo siempre, pero una de nuestras funciones es intentar asistir a la persona que está en peligro de la manera más rápida posible y más efectiva. ¿Y qué hay más efectivo que una embarcación que esté en la zona Sí, en claro. la que se está produciendo? Sí, exacto. Pero O bueno, sea, es ya de algo entrada, que. el hecho de poder comunicarte contigo y a lo mejor decirte, oye, efectivamente, esto está ardiendo, ya está ayudando. Sí, Que no sí, tenga correcto. miedo, Bueno, medios pues, para no, actuar. no, tampoco vamos a requerir una ayuda siempre que esté dentro de sus posibilidades, evidentemente. O sea, si Claro. vamos a poner a esa persona en peligro, evidentemente no lo vamos a hacer, porque Ujú. sería ilógico, ¿no? Ya tendríamos dos problemas en vez de uno. Pero que sí, que totalmente sí que lo haríamos. De hecho, estamos obligados a hacerlo, porque es una de nuestras maneras de trabajar. Están nuestros protocolos. El hecho Ujú. de contactar con embarcaciones que se encuentren en la zona y que nos puedan asistir. Que no es que vayan a ser ellos directamente, sino que nosotros Sí, vamos a entiendo. desplegar nuestros medios, pero es Ujú. algo que, pues si hay personas en el agua, si hay alguna manera de la que Ujú. puedan ayudarle, sí.
Claro, todo esto ya viene a raíz de el RIPA, Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes. Sí, El gran enemigo de los estudiantes del PER, el gran amigo de los mercantes sí, y en tierra de nadie, ¿no? sí, Bueno, dentro del RIPA, a ver, yo considero que el RIPA, bueno, tampoco puedo hablar de otro reglamento de prevenir los abordajes porque no existe. O sea, tenemos el RIPA y es el que tenemos que sí, respetar. Sí que considero que hay ciertos puntos obsoletos y que también la marina deportiva está creciendo y ha crecido muchísimo y hay una gran flota dentro de nuestras aguas. sí, ahí tienes razón. Claro, claro. Yo les pongo el ejemplo rápido. Mercante, típico Sí, ferry, sin decir navieras, pero el típico ferry que va, pues, rutas del estado. sí, Venía ahí Ibiza, Barcelona Palma, los del Estrecho, da igual. Fue un buque de propulsión mecánica en navegación. sí, Y de repente ajá. aparece un velerito. Que, como tenemos una cultura muy mala en España, y esto lo recalco, todavía no he visto a nadie que se ponga la marca de navegación a vela y motor. Que ya invito a que la gente se lo ponga Sí, porque sí. no es caro, vale 15 euros comprándolo en Ya, ya, cualquier página de internet. sí, Pero bueno, claro, ya el mercante, yo lo digo porque cuando estaba navegando en los ferries me pasaba constantemente. Pero bueno, yo no sé si llevas motor o no motor, pero ya te digo la vela. ya. Y claro, ¿qué pasa aquí? Esto Tú es también has llevado un... muchos mercantes y es muy complicado maniobrar. Sí, 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 sí. Bueno, en ese Pero el sentido RIPA las nos reglas dice lo están... contrario, ¿eh? El RIPA nos dice Exacto, o que sea, las reglas están para cumplirlas. Es a lo que tú te estás refiriendo. Entonces, en ese sentido, es complicado, ¿eh? Es algo que es un tema bastante delicado porque ya entran otros factores, como tú dices. Yo no sé si está navegando a vela, está navegando a motor, entonces ya hay que tratarlo de una manera diferente, ¿no? O sea, es más fácil, la visibilidad es mucho más la de un mercante, digamos, que la de un velero. Entonces, es más fácil que un velero vea a un mercante que un mercante pueda ver a un velero. ¿Entiendes lo que te quiero decir, no? correcto, correcto, Entonces, correcto. hay mucho más riesgo de que el mercante pueda colisionar directamente con el velero y ni se entere, porque Ujú, muchas veces la ujú. gente que no navega en grandes buques piensan que se les ve fácil, ¿eh? Y no es tan fácil ver una embarcación pequeña desde, tú lo sabes, desde un barco de grandes dimensiones. Y luego, Entonces, bueno, y luego si partimos, ¿no? Un poco, pues eso, que ya no llevan ice, no llevan tal, exacto, claro. exacto. Entonces, después pueden Porque unirse a desde varios un puente de factores. navegación, si estamos viendo un barco que tiene ice y tiene bien puesto el transpondedor radar, pues también dentro del puente es muy fácil localizar las cosas. Es Pero correcto, claro, o sea, nos volvemos a remitir a lo mismo. Entonces, la visibilidad es importante. A mí es algo que me gustaría comentar porque me ha preguntado mucha gente el tema de que está haciendo pesca deportiva o con embarcaciones pequeñas y piensan que los mercantes lo ven, ¿no? Y dicen, no, yo creo que nos va a ver, ¿no? O sea, hay que tener muy buen ojo y ser muy buen navegante para tú, desde un portacontenedores, ver a una embarcación de 12 metros. O sea, el día tiene que estar muy bueno, las condiciones tienen que ser buenas y la persona tiene que ser buena. O sea, no es tan fácil. Entonces yo diría ujú, en ese sentido de que sí, que si vas a vela, por ejemplo, con un velero y tu visibilidad no es buena, no tienes ice, me refiero a visibilidad en los equipos electrónicos, ¿no? sí. No en el día. Pues yo me preocuparía más de siendo un velero en el que no influir en una posibilidad de abordaje, porque yo creo que hay bastantes Bueno, problemas ahí en eso. tendríamos que hablar de que está claro, porque nosotros no podemos cambiar las normas, de que un buque de propulsión mecánica tiene que maniobrar un buque de navegación a vela. Ahí, de Las momento, normas son las normas. no Hasta ahí estamos podemos de acuerdo. cambiarlo. Sí, Pero exacto. yo, como patrón de un velero, aconsejo dos cosas, ¿no? Uno, sé que tengo un problema de visibilidad para el mercante, como acabas de recalcar. O sea, yo ya Sí, tengo que saber que la regla 7 riesgo de abordaje, la estoy precipitando. es correcto. Dos, yo no sé la gente cuando pasa un ferry normal de 190 a 200 metros, pero la altura de la ola que levanta, ese velero Por lo va a hacer ejemplo, polvo. por ejemplo, sí, sí. ¿Eh? Ese velero se va a baldear por todos lados, se va a mover la botavara y va a haber un riesgo de personas que se caigan al agua. Pues, Entonces, pues sí. como consejo estaría bien que el velero intente no acercarse a los mercantes en navegación, Sí, yo la en la medida de aconsejaría lo bastante. posible, en las Sí, sí. situaciones. Sí, yo la aconsejaría bastante porque es lo que te digo, en condiciones normales y los dos se identifican, ¿no? En ese sentido, el mercante y él se ven, e identifican cómo van a pasar y demás. Bien, pues lo que tú dices, las reglas son las reglas y el que tenga que maniobrar, maniobrará, porque eso es así. Pero no siempre se consiguen esas condiciones idílicas, ¿no? De que me están viendo, yo estoy navegando a vela y tengo derecho a paso, ¿no? Y Entonces, estamos hablando de un pues, ferry bueno, que más o menos maniobrablemente suelen ser muy, muy rápidos y activos, pero si enganchamos sí, un portacontenedores ahí en estrecho, olvídate. eso es, no, eso es imposible, vamos. Petrolero, o sea, olvídate. No, no. Pues entonces, pues sí, pues yo diría que sí, que yo, si me pusiera en la piel de alguien que va navegando a vela y tuviera una situación de abordaje con un portacontenedores, por ejemplo, me intentaría apartar de la derrota, aún teniendo yo el La derecho de prioridad. paso, digamos, por ley. Sí, Pero bueno,
A lo que te comentaba, mucha gente me dice, es que estoy incurriendo, no estoy haciendo bien el reglamento. Bueno, estás desvinculándote de un riesgo. Es correcto. Creo que si hablamos, ¿no? Que esto es una palabra muy interesante, de buenas prácticas marineras, estamos actuando en base a una seguridad marítima. Es correcto. O sea, el fin de la regla es evitar el abordaje. Entonces hay que irse directamente ahí. Incluso, bueno, si tienes que hacer una vuelta en redondo, ¿no? Que se hablaba muchas veces, pues Por se lo que haría, sea. claro. Muchos alumnos me dicen, oye, yo estoy navegando, porque ya algunos ya tienen más experiencia, ya se atreven a hacer pues las líneas a Baleares, tal, y me dice, oye, yo cuando un mercante le llamo por radio para decirle si me ha visto. ¿Consideras que están actuando bien? Sí, la verdad es que diría que sí. Estamos hablando, volvemos a lo mismo. O sea, cuanto más visible te puedas hacer y más grande puede ser tu posición en el radar de él o en los equipos electrónicos del otro buque, mejor. Por supuesto, Ujú. no hay ningún problema en eso. Para eso están las comunicaciones y para eso están todos los sistemas de navegación, claro. ¿Cuándo hay más emergencias? ¿De día o de noche? De día, muchísimas De más. día. Fíjate tú, Sí, sí. la Diría gente que no navega el, tanto el, de noche. el 60-70% de las emergencias son de día. Fíjate que te diría de noche, mi pensamiento era de noche, porque cuando estuve trabajando de inspector de embarcaciones deportivas, una de las cosas que más me encontraba era luces de costado que se habían quedado fundidas y que a saber el tiempo Ah, que llevaban y ni el patrón se había dado cuenta. ya, volvemos. Si no conoces bien tus equipos, al final, pues esos son los problemas. Pero te diría que sí, que de día prácticamente. Es verdad que luego llega una temporada, por ejemplo, la temporada de verano, que es que eso son 24 horas, o sea, y no se para. Eso es algo que tal. Pero bueno, en épocas así más de menos emergencia, sí que te diría de día. Porque es lo que te comenté antes, son gente que quizá navega los fines de semana, son cuando tiene el tiempo libre, entonces no revisan los equipos de la embarcación y salen directamente y ahí empiezan los problemas, ¿no? José Manuel, me tiraría horas hablando porque creo que tenemos todavía muchos temas. Nos volveremos a ver. Sí, por supuesto, claro, Hugo, cuando quiera, amigo. ¿Nos dices algún consejito, tanto consejo importante, ¿no? Para que todo el mundo sigamos con la concienciación y luego vamos a dejar que parece que todos son emergencias, ¿no? Y cuéntanos alguna cosa bonita que haya pasado. Pues nada, mira, mi consejo, ya lo hemos hablado durante toda esta conversación, es que disfruten del mar, que está para disfrutarlo, ¿no? Que es algo bonito y lo tenemos a la mano, que lo hagan con seguridad y no habrá problema. Al fin y al cabo, nosotros estamos aquí, si ocurre cualquier cosa, estamos aquí para responder. Y que no Y en ese tengas vergüenza de sentido, llamar y consultar, ¿verdad? no, por supuesto que no, estamos para eso, Esto vamos, es lo nuestro importante. trabajo. Sí, sí, estamos ahí. Pues simplemente, y desde mi punto más humilde, darte muchísimas las gracias por la labor que haces, por prestarte a esta invitación y espero que le llegue a mucha gente y que ayudemos a muchas personas. Me gustaría seguir con estas conversaciones. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa. Cuando quieras. La verdad que Pues, gracias a ti y a vosotros por hacernos visibles también, ¿no? Que es algo importante también, que nos conozcan. pues muchas gracias, un saludo, José Manuel, y siempre por los mares. Pues nada, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. chaval, adiós.